tema de hoy, Episcopado Mexicano presenta protocolos de seguridad para que centros de atención a migrantes estén protegidos. Arzobispo de Polonia rechaza propuesta del presidente de aprobar aborto por defecto incurable. Además, aprobación de nuevos institutos de vida consagrada deberá ser autorizada por el Vaticano. Hola amigos, bienvenidos al final de la semana en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes, gracias por acompañarnos una vez más. Iniciamos el programa conectándonos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos tiene información sobre el esfuerzo que está haciendo el Episcopado Mexicano a favor de los migrantes. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que con la intención de reducir las situaciones de riesgo a las que se exponen las personas migrantes cuando atraviesan nuestro país y para proteger a los agentes de pastoral, el Episcopado Mexicano presentó protocolos de seguridad para que los centros de atención vinculados a la iglesia estén protegidos ante las amenazas. Durante el encuentro virtual para coordinadores diocesanos de movilidad humana, directores de centros de atención a migrantes y agentes de pastoral migratoria, la Iglesia Católica presentó un manual para promover la seguridad, los espacios de servicio y atención a personas en condición de migración, un esfuerzo para atender delitos e incidentes que ocurren en 1 de cada 2 centros. Este manual identifica situaciones de riesgo que van desde los accidentes, lesiones graves, amenazas de bomba, fugas de gas, hasta el secuestro, la extorsión, el hostigamiento, las amenazas físicas o verbales, el fallecimiento de una persona en el centro, el espionaje del crimen organizado, detenciones arbitrarias, trata de personas, violación sexual e incluso robo común. En este contexto, organismos internacionales como Catholic Relic Service felicitaron este tipo de iniciativas que mejoran nuestra capacidad de atención en un contexto que se transforma y cambia rápidamente. Y en otra noticia les comento que falleció el primer obispo mexicano por complicaciones derivadas del COVID-19. Se dio a conocer que Monseñor Arturo Alona Reyes, obispo emérito de Tehuantepec, fue llamado a la casa del Padre el pasado 31 de octubre. Su muerte fue muy sentida para el episcopado mexicano y el pueblo en general por llevar una vida entregada en la defensa y promoción de los derechos humanos de los más necesitados e indígenas. El llamado obispo de los pobres fundó hace más de 20 años el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, recibió premio reconociendo su labor y logró crear la Universidad Indígena en la zona Mixe, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. A finales de octubre se reportó que el obispo Lona estaba delicado de salud y luego de un ir y venir en hospitales, las causas se esclarecieron determinándose que efectivamente el obispo Lona Reyes murió por complicaciones derivadas del COVID-19. A pesar de que se han hecho esfuerzos enormes para contrarrestar este virus, el COVID-19 sigue cobrando la vida de miles de mexicanos. Tanto es así que la incidencia de contagios llevó a suspender los servicios religiosos una vez más. En los últimos días, algunas entidades mexicanas han experimentado un repunte notable en casos por coronavirus, superando el pico epidémico y entrando en un escenario de rebrote, siendo los estados de Chihuahua, Jalisco y Durango los más afectados. En este contexto, para evitar la propagación del virus, la iglesia local tomó la decisión de celebrar misas sin presencia de fieles en 15 diócesis que se encuentran dentro de estos estados de la República. En ese sentido, la arquidiócesis de Chihuahua, Guadalajara y Durango, las diócesis de San Juan de los Lagos, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc Madera, Parral, Tarahumara, Nuevo Casas Grandes, Gómez Palacio, Autlán, Ciudad Guzmán y la Prelatura del Salto, así como algunas parroquias en Tepic, estarán cerradas temporalmente por el culto público. Sin embargo, se confía que estas medidas sean temporales y duren por lo menos hasta el 13 de noviembre, siempre y cuando las autoridades así lo consideren. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias Diego López. Gracias, Diego, por la información. En otros ámbitos, el arzobispo de Polonia ha rechazado la propuesta del presidente del país que busca aprobar el aborto si el feto presenta un defecto incurable. Veamos el informe. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Stanislao Gadecki, rechazó la propuesta del presidente Andrzej Duda de presentar un proyecto de ley para permitir el aborto cuando el feto tenga un defecto incurable, días después que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta causal. En esa línea, el prelado indicó que los católicos deben oponerse a un cambio en la ley que permitiría el aborto en casos de anomalías fetales fatales. Y es que el pasado 30 de octubre, el mandatario polaco manifestó que propondría un proyecto legislativo que permitiera el aborto cuando existiera una alta probabilidad de que el niño nazca muerto o tenga una enfermedad o defecto terminal que lo conduzca a la muerte de manera inevitable y directa.
Al respecto, Monseñor Gadecki señaló que la propuesta presidencial sería una nueva forma de eutanasia que selecciona a las personas según la posibilidad de supervivencia y recalcó que esta vez los abortos eugenésicos serían subsumidos bajo la nueva regla, con la posible excepción de los niños con síndrome de Down, lo cual llevaría todo al mismo punto. Por otro lado, frente a las protestas y manifestaciones por el fallo contra la ley que permitía el aborto eugenésico, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca destacó la importancia del diálogo y llamó a rezar y a practicar el ayuno por los incidentes ocurridos. Alerta presidente Duda, un pésimo precedente para la gobernabilidad, ceder ante la turba, porque la turba destruye, protesta, presiona y tiene buena cobertura mediática, empezamos a negociar con ella. En este caso, ¿con qué negociamos? Con vidas de seres humanos indefensos, además enfermos. ¿Dónde eso puede caber en un criterio moral ante situaciones difíciles, situaciones donde la fragilidad humana se hace evidente? Todos somos frágiles, todos somos potencialmente personas en una condición semejante. ¿Qué quisiéramos que hicieran con nosotros? ¿Que eso fuera licencia para matarnos o más bien que nos cuiden lo mejor posible hasta que ya no sea posible cuidarnos más? Esa siempre será la respuesta también más profundamente sanante para una mujer que experimenta este tipo de diagnóstico, hacer lo posible por la criatura para hasta que cuando ya no se pueda hacer más, bueno, dejarla en manos de Dios y de esa manera saber que hicimos todo lo posible y estar en paz con esa decisión amorosa. Realmente no se puede justificar el aborto, la cultura de la muerte, planeando elegir quién vive y quién no cuando esto no nos corresponde. Además, no podemos hablar del desarrollo de un país cuando no se respeta el derecho fundamental de todo ser humano, que es la vida. Nos unimos a las oraciones de todos los obispos en Polonia, quienes están luchando, defendiendo constantemente la vida, también para vencer este mal a fuerza del bien y no dejar que prevalezca esta cultura de la muerte y del egoísmo. Y saludamos el liderazgo de los obispos polacos, que son un ejemplo verdaderamente para todos los episcopados del mundo. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco estableció una nueva orden que exige a los obispos contar con una licencia escrita de la Santa Sede en caso se quiera aprobar nuevos institutos de vida consagrada. Hace unos días, el Papa Francisco modificó, a través del motu proprio Authenticum Charismatis, el Canon 579 del derecho canónico para establecer que los obispos deben tener licencia escrita de la Santa Sede antes de aprobar la fundación de nuevos institutos de vida consagrada. Previamente, este canon indicaba que los obispos diocesanos podían consultar a la Santa Sede Apostólica. Ahora, en cambio, deberán contar con una licencia escrita antes de poder erigir en su propio territorio el decreto formal a nuevos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. En ese contexto, el Sumo Pontífice recordó que un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad y su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos, por lo que recalcó que los fieles tienen derecho a ser advertidos por los pastores sobre la autenticidad de los carismas y la fiabilidad de los que se presentan como fundadores. Además, advirtió que al reconocer que los obispos de las iglesias particulares tienen la responsabilidad eclesial y la decisiva tarea de valorar la conveniencia de erigir nuevos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, hay que evitar que surjan imprudentemente institutos inútiles o no dotados del suficiente vigor. En otras noticias les contamos que Miguel Pérez Pichel, nuestro corresponsal de EWTN Noticias y Así Prensa en el Vaticano, lanzó el libro Misioneros hasta el confín de la tierra, que narra la historia de 11 hombres y mujeres que han dejado todo para seguir a Jesucristo. Para contarnos más detalles de esta interesante obra, estamos conectados con el propio Miguel, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Es un gusto estar contigo en el programa, Miguel. Hola, Eddie, buenas tardes. Miguel, cuéntanos cómo nació la idea de hacer el libro Misioneros hasta el confín de la tierra y cuál es su objetivo. Bueno, el libro Misioneros hasta el confín de la tierra nace a partir de una iniciativa de la editorial Palabra
inspirada en la celebración del mes misionero extraordinario convocado en octubre de 2019 por el Papa Francisco y que tuvo su reflejo en España en la celebración de un Congreso Nacional de Misiones. A partir de este libro surge la idea de contar los testimonios, las historias de misioneros españoles, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, que están en distintos lugares del mundo y acercar su historia a los ciudadanos en general y en particular a los fieles católicos. El libro se ha podido hacer gracias a la colaboración con obras misionales pontificias, que han sido ellos los que nos han puesto en contacto con estos misioneros y en algunos casos proporcionado directamente sus testimonios, porque hay algunos misioneros que están en zonas muy inaccesibles y únicamente por medio de obras misionales pontificias hemos podido entrar en contacto con ellos. ¿Y nos puedes comentar qué es lo que consideras que hace a esta obra especial? Lo que hace especial esta obra es sobre todo el testimonio de los mismos misioneros. El objetivo es ser nosotros un altavoz para que sean ellos los que de primera mano cuenten en qué consiste su misión, cuáles son sus problemas, sus alegrías, sus éxitos, también sus fracasos, porque también los hay. Son historias que realmente tocan el corazón de las personas, historias muy humanas, que muestran por un lado la normalidad de los misioneros, su sencillez, pero también su fortaleza, porque para hacer el trabajo que ellos hacen es necesario ser gente fuerte de espíritu más que físicamente. Y yo creo que eso es lo que lo hace un libro diferente, un libro especial. En ese sentido, ¿cuáles son algunos de los testimonios de misioneros que han dejado todo para seguir a Jesucristo? ¿Alguno que quisieras resaltar? Es difícil elegir alguno, pero puestos a quedarme con dos, pongamos, yo elegiría en primer lugar el testimonio con el que abrimos el libro de Monseñor Aguirre, obispo en la República Centroafricana. Es un país en guerra, donde se están produciendo crímenes contra la humanidad, una situación muy difícil, un país muy complicado. Y él cuenta situaciones muy duras, pero que al mismo tiempo tocan el corazón de las personas al comprobar cómo incluso en aquellas situaciones, en aquellos contextos donde hay una absoluta deshumanización, incluso ahí está el Señor que también interviene en la vida de las personas para incluso de situaciones muy malas sacar algo bueno, algo que sea al servicio del Evangelio y de la humanidad. Luego, por otro lado, también destacaría el testimonio del misionero, el padre José Alfaro, un misionero que vive en Nepal en la actualidad y que anteriormente estuvo en la India y que a lo largo de su misión él se ha centrado en el aspecto educativo. Ha fundado decenas de escuelas en India y en Nepal, en las faldas del Himalaya, y él también se ha encontrado con muchas dificultades, problemas de corrupción local, problemas también con la guerrilla maoísta que actúa en la zona, y él cuenta con mucha alegría cómo ha ido solucionando todos los problemas, todas las dificultades que se ha encontrado, y cómo desarrolla también su misión llevando la palabra de Dios con una gran sencillez, pero como decía antes, con una gran fortaleza. Finalmente, Miguel, coméntanos por favor cómo pueden hacer las personas para adquirir el libro. Pues el libro se encuentra en librerías. Yo lo que recomendaría es acudir a la librería que se tenga más cerca, preguntar por el libro, es decir, que lo edita la editorial Palabra para que se pongan en contacto con la editorial. Otra forma de poder adquirirlo es directamente en el sitio web de la editorial, palabra.es, y luego de forma particular, en el caso de México, está disponible por medio de soluciones bibliográficas. Miguel Pérez Pichel, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver tendremos un análisis de elecciones presidenciales de Estados Unidos a cargo de Alejandro Bermúdez. Además, obispos de Francia señalan que prohibir misas atenta contra la libertad fundamental de culto. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias.
Nos vamos hasta Denver, Colorado, para conectarnos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos dará una breve reflexión en el marco de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es un gusto tenerlos nuevamente en este programa. Soy Alejandro Bermúdez, el director de Noticias. Como saben ustedes, los resultados de las elecciones presidenciales y senatoriales y del Congreso en los Estados Unidos dejan todavía muchas interrogantes sobre qué cosa va a significar para el futuro, especialmente para el futuro de los hispanos en Estados Unidos y para las naciones de América Latina, porque sabemos que las políticas cambian mucho y estas políticas tienen efectos en la defensa de la vida y de la familia en nuestros continentes por el peso enorme, especialmente financiero, que tiene Estados Unidos. Esas consecuencias vamos a irlas analizando más adelante, pero por ahora quiero destacar un elemento importante y es el surgimiento importante de candidatos hispanos pro vida. De hecho, una candidata proabortista en Florida ha sido reemplazada por un candidato hispano también pro vida. En el estado de Texas hemos visto también la elección de algunos hispanos que son pro vida. En el estado de Florida, un ícono del abortismo, que fue además ministra de Salud y que fue presidenta de la Universidad de Miami, o sea, una figura importantísima del abortismo político en los Estados Unidos, fue derrotada por una latina provida. Entonces, la historia provida, la parte provida de estos eventos ha tenido algunas victorias importantes. La decisión del estado de Luisiana de aprobar una enmienda que impide reconocer el aborto como un derecho constitucional en el estado ha ganado, y eso ha sido muy importante. Y en Colorado, que es un estado muy liberal, la proposición 115, que habría acabado con los abortos del tercer trimestre, porque en Colorado, en el estado donde yo vivo, existe una de las pocas clínicas de aborto tardío. Y esta clínica proporciona abortos tardíos prácticamente hasta el momento del nacimiento natural de un niño. Y aunque esta proposición ha perdido por un margen muy corto. Y esto es importante porque las organizaciones pro vida aquí en Colorado hemos venido impulsando esa proposición ya varias veces. Y con el crecimiento constante de votos a favor de nuestra posición. Hemos perdido esta vez, pero los números han sido muy altos a favor de la proposición y en consecuencia la batalla sigue y vamos a seguir adelante con esto. Y no quería que los números grandes de estas elecciones y las incertidumbres pasen por encima de estas distintas victorias, y especialmente para la causa pro vida. Y además la derrota del Attorney General de Pensilvania, que era un profundo anticatólico y que había metido juicio a las hermanitas de los pobres, a esta congregación religiosa, para obligarlas a pagar contraceptivos y aborto a sus empleados. También ese señor ha perdido sus elecciones y ha sido reemplazada por una nueva Attorney General pro vida. Así que vamos a seguir viendo todos estos eventos y analizándolos para ustedes aquí en EWTN Noticias. Por mi parte, yo los dejo en compañía de la mejor información.
Gracias, Alejandro. Continuando con las noticias, les contamos que en Francia los obispos expresaron que prohibir las misas es atentar contra la libertad fundamental de culto. Veamos. Hace poco, los obispos de Francia informaron que presentarán un recurso ante el Consejo de Estado por la prohibición de la celebración de misas y sacramentos establecido en el nuevo decreto que ordenó el confinamiento social hasta el próximo 1 de diciembre, debido a la nueva ola de contagios de coronavirus en el país francés. En ese contexto, para los obispos, la medida establecida por el decreto número 2020-1310 del 29 de octubre de 2020, prescribiendo las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia del COVID-19 en el marco del estado de urgencia sanitaria, atenta contra la libertad de culto, la cual es uno de los derechos fundamentales de dicho país. Cabe mencionar que los casos de coronavirus en Francia ascienden a más de 1 millón, mientras que las muertes superan las 36.000, razón por la cual el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el nuevo confinamiento hasta los inicios del último mes del año. Además, entre otras medidas, el gobierno francés estableció que los colegios permanecerán abiertos, pero no las universidades. Asimismo, será necesario un certificado para salir de los hogares a hacer la compra de alimentos o medicinas, ir al médico, visitar a algún familiar vulnerable, llevar a los niños a la escuela o salir a caminar alrededor del propio domicilio. Por otro lado, el Episcopado de Bolivia señaló que no tienen dudas sobre la transparencia de las elecciones presidenciales en este país suramericano. Hace poco, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, Padre José Fuentes, aseguró que el episcopado del país no tiene ninguna duda sobre la transparencia de las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el pasado 18 de octubre. Asimismo, el presidente de la Conferencia de Obispos Bolivianos, Monseñor Ricardo Centellas, expresó que si el Tribunal Supremo Electoral ha estado manifestando transparencia en los comicios, entonces debe seguir demostrando esa actitud, y recalcó que parte de ese proceso electoral es el de hacer una auditoría internacional para que todo el pueblo se encuentre objetivamente clarificado de un proceso transparente. Estas últimas declaraciones se realizaron luego de que varios sectores rechazaran las elecciones, generando así que los resultados demoraran 5 días en dar como triunfador con un 55.10% a Luis Arce del Movimiento al Socialismo. Finalmente, desde la Conferencia Episcopal de la Nación, se indicó que ya depende del nuevo presidente electo y de la nueva Asamblea Plurinacional el tomar decisiones que unan a toda la sociedad y no acciones que puedan dividirla. En otras noticias, les contamos que este sábado 7 de noviembre, EWTN estrenará Cuando las piedras hablan, documentales exclusivos que destacan el significado profundo de la Basílica de la Sagrada Familia y la vida de su diseñador Antonio Gaudí. Para contarnos más al respecto, estamos conectados con Chiara Curti, arquitecta y profesora en la Facultad Antonio Gaudí. Chiara, bienvenida a EWTN Noticias. Hola a todos y gracias por invitarme. Chiara, primero que todo, ¿nos podrías comentar qué significa para ti participar en estos documentales que destacan el significado profundo de la Basílica de la Sagrada Familia y de Antonio Gaudí? Bueno, primeramente para mí ha sido una experiencia muy bonita y de la cual estoy muy agradecida, porque normalmente cuando se habla de Antonio Gaudí, propiamente porque somos personas moderna y estamos acostumbrados a fraccionar todas las cosas que sabemos, pues todo el mundo siempre te pregunta por aspectos geométricos, tecnológicos, de estructura, y al contrario, participar en este documental me ha dado la posibilidad de poder paragonar mi vida con lo que era la construcción de la Sagrada Familia, y esto ha sido una gran forma para poder crecer también en la fe y poder transmitir el verdadero significado que era el crecer, ¿no?, en la fe junto con la construcción, pues que el significado último de Sagrada Familia. Por otro lado, ¿qué es lo más resaltante que la gente va a encontrar en estos documentales?
La cosa que yo creo que es más sorprendente es ver la cantidad de personas que participan en este documental, tan distintas, desde personas del clero, el mismo cardenal de Barcelona, obreros, arquitectos, el arquitecto director, escultores, o sea, una variedad de personas muy distintas, cada uno con sus palabras, con su experiencia, pero como todos indican a lo mismo, ¿no? Todos indican a que no era Gaudí quien estaba construyendo, sino que Gaudí era un colaborador del creador y que realmente Sagrada Familia es obra de Dios. ¿Y nos podrías contar un poco cómo se desarrolló la producción de Cuando las piedras hablan? Sí, vinieron en septiembre de 2018 Pablo Pilco, Enrique Duprat, otras personas del equipo, pues a hacer los rodajes por un mes en Sagrada Familia. La cosa más bonita que recuerdo fue cómo, siendo un documental que realmente las personas partían desde la fe a hacer su trabajo, pues inmediatamente sabían enlazar como unas amistades con todas las personas que se encontraban delante, pero que esto no dejaba de ser como un trabajo muy profesional, siendo que se utilizó, por ejemplo, no sé, herramientas como un dron así para hacer algunas tomas, cosa que hizo que este documental tiene realmente unas imágenes muy impactantes. Finalmente, Chiara, ¿nos podrías decir qué significado tiene la construcción de la Sagrada Familia hoy? Mira, la Sagrada Familia en su época, en la época que estaba construyendo Gaudí, venía apodada la Catedral de los Pobres. Y hoy que estamos viviendo una pandemia tan importante, que no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, pues tener delante de los ojos esta Catedral de los Pobres tan bonita, tan bella, ¿no? Es capaz de devolvernos la esperanza hacia realmente una vida mejor, ¿no? Y esto yo creo que es lo que podemos quedarnos de Sagrada Familia. Chiara Curti, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a vosotros y espero que os guste el documental. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes con más información. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, el programa Más que Noticias. Buen fin de semana.